Chavales, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos, bienvenidos. Mi nombre es José. Estamos en Maratón Geek, chavales, el día de hoy para realizar la review del séptimo episodio de Godland, chavales, Tierra de Oro, un gran serie, chavales. Consta de 10 episodios, vamos por el episodio 7, está disponible el episodio 8. Increíble historia, narra la historia de una joven que por causas del destino le llega la fortuna y le llega una gran cantidad de oro, chavales. Así que si no han visto los episodios anteriores, véanlo. Estamos haciendo ahora la review del séptimo, chavales. Vamos a hacer la review sin spoiler, con spoiler. Primero, sin spoiler, a mencionar, chavales, el gran desarrollo del personaje, grandes historias, grandes momentos. Vemos cómo se va achicando el arco por poco a poco, chavales, cómo poco a poco van conociendo quién posee el ataúd, quién posee el oro. Vamos conociendo historias del pasado, del presente, chavales. Podemos conocer quién es el padre de la protagonista. Podemos conocer muchas cositas interesantes, chavales. Podemos ver el personaje del piloto, el personaje de Park Hyo-chon, chavales. Vemos que se escapó, vemos que se encuentra con la protagonista, el personaje del amigo, chavales, el personaje del amigo y cómplice en quien la está ayudando a deshacerse poco a poco del oro. Y veremos, chavales, cuáles son sus proyecciones en este episodio, chavales. Personaje del el vicepresidente o el director Park Kyung-ho. Vemos, chavales, cómo se separa en cierto modo de la organización para buscar el oro y el ataúd por él mismo, chavales. Podemos ver en cierto modo cómo se va decreciendo poco a poco y la única persona que sabe quién posee el ataúd o quién tiene el ataúd es el detective, y pues vemos que por razones, calculo que personales, no lo dice. Vemos al presidente de la compañía, quien es dueño hoy del ataúd, y el gestor, chavales, a la hora de buscar al mayor interesado, y cualquier persona que se ponga en intermedio va a morir y sufrir, chavales. Muy buen episodio, grandes historias. El personaje de la madre de la protagonista, chavales, genial. Genial, chavales. Podemos ver un gran desarrollo por parte de ese personaje, increíble, chavales. Vemos que está posiblemente en los peores momentos y en los últimos momentos, no solo en los peores, sino también en los últimos momentos que pueda llegar a su fin debido a la grave enfermedad que padece. Chavales, copado y entretenido, chavales. La verdad que me sorprendió en gran medida el desarrollo de cada uno de los personajes. El personaje de Park Hyung-chon, vemos que aparte de distanciarse, también enfrenta directamente a la compañía. Y vemos cómo intenta sobrevivir ante tanta adversidad, chavales. Qué copado, chavales. Así que, let's go. Vamos a hacer ahora la review del séptimo episodio de Land, Tierra de Oro, titulada Villano, chavales. Podemos conocer a fondo quienes se integran en el grupo de búsqueda del ataúd. Por parte del presidente, por parte de Park Hyo-chon, por parte del propio novio o exnovio de la protagonista. Qué zarpado, chavales. Podemos ver la figura del detective, qué rol juega, y podemos ver también la figura de la madre, chavales. Podemos conocer el pasado y el presente, chavales. Let's go. Ahora con spoiler a destacar el personaje de Park Hyo-chon, el personaje de la figura que era el director encargado de buscar el ataúd. Increíble, chavales. Vemos como después de los eventos del sexto episodio, cuando literalmente el presidente lo entierra vivo, sale del entierro, se separa literalmente de la compañía y se pone él mismo en personal en búsqueda del ataúd con la tonelada de oro, chavales. Qué copado, chavales. El personaje de la madre de la protagonista, podemos ver también su relación con el personaje del detective. Podemos ver que no tan solo fueron un amorío, sino que fueron pareja. Y podemos conocer, chavales, el secreto. Posiblemente para mí, una de las teorías que había se cumplió, que el personaje del detective era el padre de la protagonista. No nos olvidemos que siempre nos presentaron a la madre y a la protagonista como figuras solitarias que andaban solas, y el padre nunca se mencionó. Y a medida que se va desarrollando la historia, podemos ver más el personaje del detective y podemos ver más que tenía una cierta relación con la madre de la protagonista, y podemos conocer en este episodio que sí, es el padre de la protagonista, chavales, es el padre de la protagonista.
pero no obstante decide literalmente que no le importa. Podemos ver si eso repercutirá en el octavo episodio, podemos ver o no, lo veremos en el futuro, chavales. Así que let's go, vamos a hacer la review ahora con spoiler de principalmente con los momentos más destacados, chavales. Así que comenzamos esta review, chavales. Podemos ver aquí, ahí si se mueve o no se mueve, como en cierto modo, ver ahí, como en cierto modo el detective llega a una casa, chavales, abandonada, totalmente en ruinas, y podemos saber, chavales, que es la casa que estaban viviendo tanto él como la madre de la protagonista, chavales. La madre de Chiny, chavales. Así que copado, chavales. No, de Hichu. Así que, chavales, qué copado, chavales, qué copado. Podemos ver aquí más del pasado. Podemos ver aquí que el concepto de la adicción al juego y a las apuestas es algo que padecía tanto la madre como la figura del detective, chavales, en los peores momentos. Qué zarpado, chavales. La construcción, podemos ver aquí que el personaje del detective cuando era joven decide aventarse e intentar un suicidio, chavales, a lo que la figura del usurero, quien es la figura del presidente actualmente, es quien le dice que le condona la deuda a cambio de sus servicios, por supuesto, favores de la policía. Qué zarpado, chavales. No olvidemos que vamos a conocer más a fondo a medida de que se vaya desarrollando el capítulo qué fue lo que provocó que llegara a este punto de querer suicidarse. Me pareció bastante copado. Podemos ver aquí la figura del presidente aún más joven, con años de retraso, que chavales, y la figura del detective cuando intentó suicidarse con el fin de que no le cobrara la deuda, chavales, y el costo de cobrarle, chavales, a lo que es literalmente le dice que lo abandonó. Podemos ver aquí, chavales, el personaje del detective siendo joven, después de los eventos que vimos cuando dicen que se vende al juego, chavales. Y podemos ver aquí el personaje de la figura de la madre de la protagonista de Ichu, chavales. Podemos ver aquí la figura de la madre, chavales. A ver aquí si podemos ver más. Qué zarpado, chavales. Podemos ver aquí, y era bonita, muy bonita siendo de joven, chavales. Qué zarpado. Vemos con el anillo en sí. Qué zarpado, chavales. Qué copa. Y vemos ahí cuándo fue que se dividieron, cuándo fue que se separaron, en cierto modo, que la abandonó, chavales, por lo que podemos ver y disfrutar en el presente, que él directamente la abandonó. Y volvemos, chavales, a los eventos de lo que corresponde, chavales, posteriores al capítulo, al finalizar el capítulo sexto, cuando el personaje de Park Go-cheol vuelve a la casa de apuestas e intenta buscar el oro, a lo que el personaje de Ichu literalmente decide enfrentarlo cara a cara y decirle que ya no son más pareja, chavales, y que ella arriesga su vida, que ella se va a quedar con la mitad del oro, por lo tanto él se va a quedar con la otra mitad y que tiene que conformarse con eso, chavales. Eso me pareció muy ocupado. Utiliza como modo de enfrentamiento el arma de fuego y que debe alejarse, y que ella se va a estar comunicando con él para que vaya a buscar su parte del oro, chavales. Qué zarpado, chavales, qué zarpado la confrontación por parte de ellos dos, y cómo literalmente determinan que se van a separar y que no van a estar más juntos en esta relación que tenían anteriormente, chavales. Y como en cierto modo se perdió la confianza entre uno y el otro, por lo tanto ya no va a haber, chavales. Me parece ocupado este concepto de que ya no es sumisa en relación a su pareja, ya ella determina cuál es su camino, su presente y su futuro. Eso me pareció genial. La figura del presidente podemos ver aquí. La figura de los negocios. Qué zarpado, chavales. Qué zarpado. La figura del detective. Esto me pareció muy copado, chavales. Muy copado, chavales. Podemos ver aquí, en cierto modo, la humillación que sufre por parte del presidente, el detective. Y como el alcohol, mujeres y drogas, chavales. Que nada le falte. Que no sospechen. Yo calculo que en cierto modo depende de la figura, chavales, de que tengan sí o sí el con respecto al oro, chavales. Podemos ver a la figura aquí del detective acercándose al presidente y podemos ver que en cierto modo establecen una negociación y que cuál es el precio que quiere el detective para encontrar el oro, chavales. Podemos ver que el detective sabe que es una tonelada de oro,
y él pide un lingote de oro de 10 kilogramos, chavales. Y vemos que la figura del presidente le dice que sí. Y podemos ver aquí, chavales, que en cierto modo intentan establecer una negociación. Para mí, chavales, esto va a terminar muy mal por parte del detective. La figura del presidente no lo va a aceptar. Y cuando llegue el momento, en vez de entregarle la tonelada, me entregan el lingote prometido, lo va a eliminar, chavales. Para mí eso va a terminar así. Dicen que hay más detrás, chavales. Podemos ver aquí que hay cierta influencia, cierta negociación. Copado, chavales, copado como este concepto de quiero solo un lingote, chavales. Quiero solo un lingote. Y para mí lo más copado es este concepto de este copado, chavales. Qué copado. No me atrevería a tocar su ataúd, chavales. Es un precio muy zarpado, chavales. Como en cierto modo es sumiso, como en cierto modo no intenta expropiar algo que posiblemente lo lleve a la muerte, porque sin lugar a dudas lo confrontaría directamente con la figura del presidente y toda la organización, chavales. Y esto me pareció. Una vez le dije que le sacaría un riñón a su esposa y eso es lo que llevó al momento de querer suicidarse, chavales. Eso me pareció muy copado, chavales. Eso la verdad que la humillación que está sufriendo en este momento por el detective en comparación con el trato que tenía con Park Ho-cheol me pareció muy zarpado, chavales. Muy zarpado, chavales. Podemos ver aquí, vamos a más adelante para encontrar, chavales. Podemos ver aquí la figura totalmente demacrada de Park Ho-cheol. Qué zarpado, chavales. Aún no encontré el auto. Vemos cómo se intentan comunicar uno con el otro. Lo copado es que le dicen dónde podría llegar a entrar, encontrar, inclusive quién podría llegar a estar detrás del robo del ataúd, chavales. Y no es nada más y nada menos. No es un vehículo personal. Vemos que le dice acá, es compra auto usado. Es la empresa de Hamdong, chavales. Es la empresa de Hamdong, chavales. Podemos ver aquí. Él es un huérfano. La figura del amigo y cómplice que está zarpado, chavales. Que zarpado. No lo reconoció. No sabemos que él estaba utilizando un pasamontañas para poder tapar su rostro, pero en cierto modo, chavales, que zarpado, chavales. Podemos ver aquí la diferenciación. Podemos ver aquí que el personaje de Park Ho-cheol intenta buscar respuestas ante los peores momentos y una ayuda, chavales. Encontraremos el ataúd, chavales. Podemos ver aquí la figura de la compañía Shang Chan, chavales. Podemos ver aquí cómo en cierto modo uno trabaja para otro, chavales. La figura de este detective, no el otro, responde a Park Ho-cheol y este detective corresponde directamente al presidente, lo que provoca un choque de informaciones y que los dos lleguen al mismo puerto. Eso me pareció genial. Eso me pareció que en cierto modo van a llegar y toparse uno al lado del otro, chavales. Qué copado. Podemos ver aquí cómo en cierto modo intentan buscar sacar el oro del país, chavales, y la única forma es a través de un ferry y la única forma es a través de la figura, chavales. Podemos ver aquí que el detective confirma que Ichu vuelve a estar aquí, chavales, y podemos ver aquí la confrontación, chavales. No va a ser barato. Intenta un proceso de negociación, intenta sacar un auto y un polizonte. Podemos ver aquí. Calculo que es la figura de Park Ho-cheol, la del piloto que intenta sacar el auto con su mitad de oro, chavales. Que zarpado, chavales. ¿Y cuál es el precio a pagar? Podemos ver aquí que el precio a pagar es una... ¿Cómo lo llamaban? Como era una patata. Lo llamamos una patata, lo llamaban. Es la versión de papas en español latino, chavales. Podemos ver aquí cómo ve que hay oro de por medio y se le ilumina los ojos, chavales. No obstante, podemos ver aquí en la figura de Park Ho-cheol, podemos ver aquí que llega y que se van a encontrar, chavales, cosa que no es así, chavales, no es así, porque el amigo le confirma que van a estar, chavales. Podemos ver aquí que se dan cuenta de que alguien está por visitarlo, chavales. Vemos que aquí van a estar siendo visitados por personas no deseadas, chavales, por personas no deseadas. Se da cuenta de que el personaje de Ichu se metió con la compañía, lo que en cierto modo el personaje le esconde. Me pareció genial. Para mí en cierto modo le iba a entregar, pero se ve que no es así. En cierto modo yo calculo que le ganó la codicia al punto tal, chavales. Qué zarpado, chavales. Podemos ver que zarpado, que intenta armarse, pero no le da tiempo, chavales. Un personaje de Park Ho-cheol lo somete en cierto modo, chavales. Pasó mucho tiempo. Qué
y intenta cortarle el oído, chavales, intenta cortarle la oreja con el fin de sacarle la información, chavales. No sabemos que la otra persona que se le ha dicho que le habían cortado el oído, pero debe haber un malentendido. Intenta, chavales, y podemos ver aquí por el lado del presidente que tienen sus corresponsales que llegan sus allegados y que en cierto modo buscan la información. Director, dime rápido. Aram, podemos ver aquí que zarpado, podemos ver aquí cómo el amigo le intentan cortar al punto de perder mucha sangre, chavales. Y podemos ver aquí la figura de Parcochón. ¿Qué está pasando? Hay una reunión de ex compañeros de Hamsun. Qué zarpado, chavales, qué zarpado. Yo calculaba que eran la misma persona, boludo. Yo calculaba que eran la misma persona, en cierto modo, pero me di cuenta que no era así. Qué zarpado, chavales. Este personaje con el personaje que lo sigue, chavales. Podemos ver aquí cómo quedó el amigo con la oreja cortada, perdiendo mucha sangre y con esa figura enviada del presidente con estos chavales. Qué zarpado. Chavales, ¿cuántos son? 3, 6, 7, 8, 9, chavales. Y este me puedo medir un poco más por 2, chavales. Por lo que mide, puede ser por 2, chavales. Director Park lo llaman, chavales. Director Park. ¿Quién hablará primero? Y vemos por aquí que el amigo no entiende de lo que está hablando, no sabe de qué está hablando. No sabemos que la Ichu nunca le ha comentado nada. Simplemente ha sido un trato, chavales. No le robé nada. Una mujer llamada Huaram vino y le compró hace una semana un vehículo. Podemos ver aquí, si no me creen, le mostraré el contrato. En cierto modo intenta salvar su vida, chavales. Qué zarpado, chavales. Vemos por aquí que creen que robamos el ataúd. Y podemos ver aquí que el papel que intenta saber quién es quien le compró el vehículo, por lo menos tener la imagen o saber algún dato, se lo queda la figura del director Park, chavales, a lo que intentan disuadirlo, lo que este decide sacar la cuchilla y enseñarle el dedo del medio, lo que va a generar una pelea mano a mano. Qué buena secuencia de acción, chavales, qué buena secuencia de pelea que hubo, cuchillazos, espadas, vemos pelea de acción, vemos que este personaje está completamente en la lona y aún así se atreve a enfrentarse a 6 o 7. Ven a buscarme, hijo de tu madre. Vemos por aquí, realmente eres terco. Y vemos con una sonrisa en oreja que se van a pelear mano a mano, chavales. No lo maten del todo. Podemos ver aquí que empieza la pelea y la confrontación, a lo que el amigo literalmente le empieza a dar de cuchillazos y cuchillazos, chavales. Podemos ver que aquí pelean mano a mano y constantemente la secuencia de acción. Qué buena secuencia de acción, chavales. Esta parte podemos ver aquí un personaje que mide 2 metros 10, enfrentándose y tratándolo como si nada, chavales. Podemos ver aquí que lo lanza como si fuera nada y el amigo, la única forma de detenerlo es utilizando un arma de fuego, chavales. Qué zarpado. Y podemos ver aquí una pelea mano a mano con este, chavales, con este. Y en cierto modo lo detiene, chavales. Qué buena secuencia de acción, chavales. Hace tiempo que no había una buena secuencia de acción en este tipo de género, chavales. Y termina utilizando la lapicera para darle en la yugular y finiquitar, chavales, el trabajo, chavales. Qué zarpado, chavales. Vemos el personaje de director Park escapando ante la peligrosa situación de que se viene, chavales. Podemos ver aquí que la figura del detective ingresa ante ver la situación y podemos ver cómo quedó el final, chavales. Literalmente casi con la mitad de la oreja en el aire. Y podemos ver en otra secuencia, chavales. En otra secuencia podemos ver, vino aquí Huaram. Le dice Huaram, qué zarpado. Maldito, ven aquí, qué zarpado. ¿Cómo se quedan? Se llevan a chavales, con el detective perdiendo mucha sangre, chavales. Eso me pareció increíble, flipante. No obstante, el personaje no la vendió, no la entregó. Obviamente busca un precio, algo en que puedan beneficiarse. Eso me pareció muy zarpado, chavales. Muy zarpado, miren cómo quedó. Qué zarpado. A lo que este personaje le dice: no soy como esa persona que se acaban de ir. Quiero una venganza. Podemos ver, no tengo drogas. Y el precio que le dice es: por eso, la escondí. No les dije. La tarifa de transporte, 10 billetes. Es decir,
dice, no haré responsable. A ver cuánto dicen, 10 billetes, ahí se lo dicen, no lo dicen, creo que son 1.000.000. 1.000.000.000 de wones. 1.000.000.000 de wones. Me haré responsable de todo hasta el final, le dice. Ok, zarpado, chavales. La figura que envió el presidente se nos fue. Queda el presidente de mano, chavales. Podemos ver también la traición de parte del director Park, que ya no está más con la compañía, y se ponen en campaña para localizarlo, chavales, y encontrar a los subordinados. Podemos ver aquí esta figura y la figura del detective. Qué zarpado, chavales, qué zarpado. Podemos ver que hay mucho por detrás, podemos ver que hay mucho por el coso. Y podemos ver aún más copado, chavales. Vamos a adelantar un poquito. Que en cierto modo la figura del director Park recurre, chavales, a este intermediario, chavales, vuelve a estar aquí. Y sin lugar a dudas tiene una idea de por qué que está aquí, chavales. Tenemos una idea de por qué está aquí. No olvidemos que Shuaran es la persona que compró el vehículo, pero el detective Park, el director Park sabe quién es Shuaran y sabe que no está con vida, que es una documentación falsa, que es una impostora. Y recurre a este, chavales, porque vemos que en la figura del director Park sabe que la documentación de Shuaran está muerta, que es una persona que murió. No sabes quién es Shuaran, le dice. Esta parte me pareció genial. ¿Quién es? ¿Recuerdan la señora Gu? Que la Shuaran era su nieta, chavales. Si la nieta robó el ataúd, pero vemos que aquí Shuaran le confirma que había muerto de la mano del director Park, chavales. Lo más copado es la documentación, que ellos se quedan en la documentación por seguridad, chavales. La documentación. A lo que lleva a la conclusión que su colaborador, la cobradora de Shuaran, está aquí con vida. Está con vida, chavales, y se deben saber quién es el colaborador de la impostora, chavales, y tienen la idea de quién es, chavales. Qué zarpado, chavales, qué zarpado. Un segundito. Entonces podremos encontrar el ataúd, dice chavales. Tenemos entonces la figura del presidente y buscando al director Park, buscando quién es Shuaran y buscando quién posee el ataúd, chavales. Por otro lado, tenemos la figura del detective y también buscando a Shuaran. La única relación que tiene, o la única pista que tiene, es la figura de quién era su amante, quién era su pareja en la juventud. Eso está muy zarpado, chavales. Por aquí, y ahora pasamos a aquí. Si es tanto dinero, y podemos ver aquí, esto también me pareció muy zarpado, chavales. Esta figura que le interroga para saber si vale la pena el riesgo de enfrentarse al presidente, y vemos que en la figura del director Park le confiesa que dentro del ataúd hay lingotes de oro. Estamos hablando 1 tonelada, lo que serían millones y millones de lingotes de oro, chavales. Que zarpado. Esta secuencia me pareció genial, entrañable, chavales. Me pareció muy entrañable, chavales, muy copado. Podemos ver la figura del detective en relación a quién era su amada en la juventud, chavales. Podemos ver los recuerdos de la juventud, revivir el pasado en los momentos, o en los peores momentos. Y esto me pareció también muy entrañable, chavales, que ella le confiese quién es el padre de Ichu, y que ella le confiese que también Ichu, personaje de Juaran, es su hija. Literalmente vemos que ella le confiesa que no es su sobrina, es su hija, y que literalmente busca que él en cierto modo se haga responsable y que la proteja ante los peores momentos que puede llegar a venir, ya que ella presiente que posiblemente no vayan a verse nunca más, chavales. No que iba a volver a verte. Es muy infeliz y está en grave peligro. Vemos que con eso, chavales, podemos ver aquí la figura del detective que en cierto modo va cayendo en los comentarios en lo que le va diciendo la figura de quien era su amada, y en cierto modo él lo niega, chavales. En cierto modo, recuerda cuando estabas en donde era, vemos que ella le confiesa que él era su único amor y con el único que había tenido relaciones. Por lo tanto, él era su padre, chavales. Si lo haces, que zarpado, en cierto modo, vemos por aquí cómo él la abandona, negando su responsabilidad, chavales. Que zarpado, chavales. Podemos ver aquí cómo en cierto modo la cirugía no le fue bien y que el médico le recomienda que se vaya a su casa a
a por lo menos disfrutar o por lo menos padecer o a estar con sus familias, chavales. Qué zarpado, chavales, qué copado. Podemos ver aquí a través del el intercomunicador que había colocado el detective en la camilla de Shuaran, el detective. Podemos ver que sabe que están Ichu y Shuaran, que son la misma persona, dentro de la habitación, chavales. En cierto modo, entra para localizarla, chavales. Veremos aquí qué es lo que va a pasar. ¿Qué puede pasar, chavales? La verdad que me estoy en la interrogante. No sabemos que nos queda el 9º episodio y nos queda este es el 7º. Nos queda el 8º para ver y la semana que viene nos queda el 9º y el 10º. Son 10 capítulos la primera temporada. No creo que vaya a haber una segunda temporada porque no suelen haber muchas temporadas en este tipo de series. Por lo tanto, suelen ser series, temporadas únicas, chavales. Primero, ¿qué es lo que va a hacer el director Park o el director Park en relación a la información que tienen? Porque ellos tienen que buscar a quien trabajaba bajo la organización y quien es el socio de Ichu. También tenemos la figura del detective que va a buscar a Shoaran o al personaje o a la hija de quien era su amor en la juventud, que ahora sabe que es su hija, pero veremos si la reconoce o no, si en cierto modo llega al punto tal de reconocerla, o qué es lo que va a pasar con el oro, si se suma al complot de querer quedarse con el oro. Eso me parece un chaval. El personaje de Park Ochon, el personaje de del piloto, quien era novio del personaje de Ichu, si verdaderamente se queda o no con el oro, porque podemos verlo acá únicamente el inicio, después no lo vimos nunca más. ¿Qué rol va a jugar en el futuro? Eso me pareció muy ocupado, chavales. Veremos, chavales, veremos qué es lo que pasa en el 8º episodio. Ha sido un increíble episodio y veremos, chavales. No se olviden, si han llegado hasta acá, por favor, no se olviden de seguirme, suscribirse para más contenido, chavales. Nos vemos en la próxima. Ha sido un gusto con el 8º episodio, con el review del 8º. Lo veremos, chavales. Hasta la próxima. Adiós.